Muy buenas noches, bienvenidos a Contrastes 40. Esta noche está ausente Luis Soto porque ha tomado descanso, pero con mucho gusto estamos con usted. Eduardo Ruiz Gili, buenas noches. ¿Qué hola, Raúl? ¿Cómo estás? Natalia, ¿qué tal? Pancho, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas. ¿Qué tal? Natalia Muy buenas Briceño, noches. Francisco Garfias. Buenas noches. No cabe duda que nuevamente el impacto de inundaciones en Chalco ha generado un problema que para la gente que vive ahí pareciera que es la pesadilla de cada año. Sin embargo, hace un año se aseguró que no volvería a pasar una tragedia de este nivel y hoy, aunque la causa es, como lo platicaremos con usted en un momento, se vuelve a repetir la escena. Eduardo. ¿Qué puede uno decir? Número uno, qué bueno que no vive en Chalco. Número dos, pobre la gente que vive en Chalco. Porque año tras año tras año les han prometido que no va a pasar nada. Y año tras año tienen que estar nadando, caminando en una solución tóxica de sustancias orgánicas y desechos de otro tipo, ¿no? Aquí dicen que falló alguien porque se inauguró esta obra que costó 2,000 millones de pesos. No iba a volver a ocurrir. Ocurrió. ¿Por qué ocurrió? Porque alguien no hizo lo que tenía que hacer, o porque lo que nos dijeron que no iba a ocurrir, sabían que iba a ocurrir, o nos dijeron que no iba a ocurrir, sabiendo que iba a ocurrir. Natalia Briceño. Cuando pasó esta llovizna, este Granizo. trombón que pasó este fin de semana Esta pasado. tromba la verdad. brutal, Yo estaba en un supermercado y fue curioso porque en ese mismo supermercado, en la colonia Condesa, empezó a llover y llegó a llover al interior del supermercado, estaba en los refrigeradores, cascadones. Llegué a la caja y decía todo el mundo, miren hacia la ventana, parece Nueva York, qué bonito. Y la cerillo que estaba en la caja decía, qué bonito, mi casa es de latón, yo no sé si voy a llegar a mi casa. Esta obra de la que hablaba Eduardo, del 9, que se inauguró el 9 de marzo, estamos hablando 9 de marzo, en donde llegaron... Bombo y platillo. Bombo y platillo, inversión de todo 2,000 reflector. millones de pesos. 2,000 millones de pesos. Y le dijeron, nunca más va a suceder. La gente que se inundan estas viviendas, que se llevan inundando desde el 31 de mayo del 2000, se inundaron y 5,000 viviendas fueron afectadas. Pero perdemos a veces perspectiva, porque a veces los que escuchamos, usted y yo que lo escuchamos en la televisión, decimos, bueno, 5,000 viviendas, 400 viviendas el año pasado. Imagínese que llega usted a su casa y son viviendas llenas de aguas negras. Sí. Que muchas veces la gente que llega, los rescatistas, los mismos periodistas, no se atreven a estar ahí porque les da asco nadar en caca, porque eso es lo que es. Hay que decir las cosas como son. Así se dice. Y que es el patrimonio de la gente, no solo es la vivienda, a veces a mí me ha tocado ver, el año pasado experimenté con gente también de ahí de Netzahualcóyotl, que me decía una señora ya de edad mayor, me decía, es que yo perdí el comedor con el que comía yo con mi viejo, que ya falleció, y es un comedor que no puedo reparar con los 10,000 pesos que me van a estar dando de recompensa o lo que sea. Y luego es un desastre porque vienen este ir y venir de gobiernos estatal, federal, con las tarjetas que les dan y que si no se las dan. Y todo el mundo echándose la culpa. El problema es que de repente vienen las campañas, vienen las promesas a futuro. El pueblo vive del presente. El otro tema que vamos a hablar después es otro que también viene acaso con lo que hablamos. Porque, a ver, ya está el pueblo enojado, porque ahorita al rato vamos a hablar de lo que es el tianguis turístico, las vacaciones y demás. Ya es el miedo del cerillo que dice, a ver, sí, Nueva York, qué bonito, pero yo no sé si voy a llegar a mi casa, que es de latón y va a estar caída. Sí, pero ya no sé si me puedo ir de vacaciones y en un camión de línea voy a llegar a mi casa y voy a llegar a mi destino o no voy a llegar a mi destino. Ya no sé si en el mismo trayecto de regreso a mi casa voy a llegar seguro o no voy a llegar seguro, o si mi casa está construida o no va a estar construida. El pueblo vive del presente y no del futuro. Aquí hay Ese algo es el importante. Francisco Garfias, tienes tu perspectiva de todo esto. ¿Cuál es? Sí, por supuesto que tengo mi perspectiva sobre todo esto, y también hay un aspecto que no hemos hablado, es la falta de civilidad de muchas personas. Ahora que estuvieron tratando un poco de limpiar
pues se encontraron muebles, se encontraron llantas, Coches. se encontraron coches, Un muerto. o hasta un cadáver hubo por ahí. Es decir, yo creo que mucho ayudaríamos los mexicanos si tuviéramos ese civismo de no ir a tirar todo ahí al Canal. famoso canal de la compañía, que antiguamente, tú recordarás, se le decía el canal del desagüe, porque pues, esto es un canal del desagüe, ¿no? Ahora, me llamó la atención de que empezaron a tener como pretexto lo atípico de las lluvias. Es cierto que en abril nunca llovía con esta intensidad, entonces, y que empiezan los gobiernos a regañarse y a echarse la culpa, que si el gobierno municipal no hace nada, que si la Conagua tampoco hace nada. Es decir, nadie asume realmente esta responsabilidad de lo que pasó ahí, cuando hace un año efectivamente hubo la segunda inundación, la primera en el 2000, la segunda es hoy, la tercera, 400 casas quedaron bajo lo que ella llamó Con precisión. correctamente Sí. como caca. Pues Estás es hablando de que- unas 20,000 familias, 20,000 calcula de 5 familias, personas 20,000 por casa. Debe ser espantoso andar nadando entre caca, no me lo quiero imaginar. Y desgraciadamente ya hoy, después de que hace un mes, cuando se inauguró, se llama la planta La Caldera, cuando se inauguró, tanto el presidente Calderón como Enrique Peña Nieto, vamos a hablar con nombres y apellidos, fueron los que dijeron no se van a volver a inundar, y un mes después viene la lluvia atípica y se inundan. Es decir, algo está mal planeado, algo está haciendo mal. Ayer ¿O decía, algo se construyó mal? sí, ayer decían que la planta de bombeo eléctrica, por el origen de la fuente, a lo mejor lo dudan, fue Martín Esparza en el Zócalo diciendo las Claro, plantas de no. bombeo no estaban funcionando por falta de electricidad. ¿Quién sabe? Ahora bien, el tapón de basura. El gobierno además tiene a un lado lo de la basura. No sabe informar ni el estatal de México, ni el federal, ni el del Distrito ¿Y Federal. nosotros? Nos dicen, es un tapón de basura donde hay eso, muebles, coches, colchones. Pañales. ¿Por qué no enseñan que vea la gente que no es la que tira, la que está inundada, no es la que va y tira? Tiran los que contrata el municipio y el Estado para hacer la recolección de basura. ¿Y es con su Y entonces conocimiento? van y lo tiran al canal, pues que para qué ir al tiradero de basura. Necesitamos una autoridad que supervise. Y ahorita que mencionas lo de la lluvia típica, que hagan obras atípicas para que cuando venga un trombón, como bien lo calificas, Natalia, responda. Todo es parte de un desorden nacional. Mira, llueve más de la cuenta en una obra que estaba calculada para soportar eso y más. O sea, que no nos vengan con el cuento que era una lluvia típica. Atípica. Comentábamos hace rato, antes de empezar el programa, llueve y se inunda la nueva Cámara de Senadores. Sí, que nos eso costó, fue. no sabemos cuánto. Bien, pero nos todo. costó más que la obra esta que que la- inauguraron de para la prometer Caldera. que Oficialmente- nunca ocurriría de nuevo. Oficialmente 2.300 millones de Imagínate. pesos O oficiales. sea, ahí llevamos ya casi 5,000 millones de pesos que no sirvieron para nada. La verdad, por lo menos no sirvieron para que no entre el agua. Bueno, no estaban los senadores y no se hubieran espabilado ahí. Capaz de que ellos se hipermelizaron sus oficinas. Bueno, ¿cuándo están? Pero después, acuérdense cuando se construyó la remodelación de Madero, el centro histórico, Claro, cuando el la DF era el adoquín y presidente municipal de aquí de la Ciudad de México, gobernador del DF. Se inundó. ¿Y qué dijo él? Bueno, en México nunca queda nada a la primera, ahorita lo arreglamos. Lo dijo el jefe de gobierno de aquel entonces, porque es la mentalidad mexicana. Ahí se va. Y el ahí se va es muy bueno porque después vienen nuevos contratos y el 10% correspondiente a quién sabe quiénes, porque en México está comprobado que el 10% es una comisión que reciben muchos funcionarios públicos para estos contratotes. También tenemos otra cosa que ha sido responsabilidad del gobierno federal y del gobierno del Estado de México en haber dejado que en esa zona se asentara la gente, Bueno, claro. porque es el desorden, es una zona que está más abajo del río, que se va a seguir inundando siempre, no nos hagamos wax, peor que Venecia. La sobreexplotación de estas cosas Pues que de dónde está sacamos el comprobado. agua, pues tenemos que sacar el agua de algún lado. Y está comprobado ¿no? que produce un 40 centímetros Sí, bueno, anuales. y el de civismo, rendimiento. ¿cuál civismo? No tenemos ni civismo para saber ni quiénes son nuestros diputados, senadores, legisladores. ¿Cuál civismo? Si Es tú lo tiras que- la basura y el contratista que obviamente le está pagando una comisión a alguna autoridad, después va y la tira, pues es parte del desorden, la corrupción. Así está México del norte al sur, del Pacífico al Golfo.
por donde le toques, vas a encontrar casos similares. Aquí la importancia es poderlo manifestar de esta manera en el análisis que estamos haciendo, precisamente para exigir que la autoridad supervise No hacen caso. a esas empresas. No oyen. Pues tienen que oír, Ah. porque de lo contrario vienen las elecciones. No, es lo y mismo ahí que va a ser veníamos de que diciendo. les van a asegurar, ya lo quieren tapar, ya lo quieren entubar el Bueno, canal. es que México es el país especialista en entubar ríos. Deberíamos exportar nuestra tecnología a los egipcios que entuben el Nilo, a los brasileños que entuben el Amazonas. El Amazonas. México se ha echado todos los ríos. La Ciudad de México, que tenía no sé cuántos ríos, Solo todos queda están el entubados. Magdalena. Excepto ¿Eh? el canal de la compañía Sí. que no está Digo, entubado. es se ridículo. desbordó. Todo esto es ridículo, es un atentado contra la naturaleza, es un desorden, es el ahí se va. Es el olvidar constante que hay y que existe en la política mexicana, e insisto, en la ciudadanía. Los mexicanos somos nos ayudamos, somos Solidarios. civilizados, somos Cuando hay solidarios. tragedia, somos Cuando solidarios. hay Cuando no hay tragedias. tragedia, Pero esta no. se trata de una tragedia y es la tragedia de un país que está faltando, que le hace falta una civilidad conjunta y entender que es en conjunto ya como se va a sacar adelante este país. ¿Por qué? Porque estamos hablando perfectamente ahora de un triángulo en donde se necesita una solución a 3 niveles. Está un canal en donde interviene, sí, el año pasado fue más problema de la Ciudad de México que del otro lado. Ahora tenemos el lado del Estado de México y tenemos un gobierno federal que debe de corresponder a estas 3 entidades. El día que yo vea a estas 3 entidades colaborar de la mano, va a ser, bueno, yo creo que va a ser el día Colaboran del para juicio algunas final. cosas cuando les conviene. Pero cuando lo hagan realmente porque hay un interés común, Y es que es la obligación, ciudadanía, es que es más su que- obligación. Están Pero el ustedes problema hablando, me es- encanta, los escucho, es como estar yendo a una clase de civismo. En serio. De verdad, Qué es ingenuidad. utopía, es utopía. ¿Tú crees que una persona que vive en Chalco tiene tiempo para ser cívico? Está viviendo en una casa que se le va a caer, como dice el chicharito, Cerillo. el cerillo, ¿no? Digo, están viviendo en la miseria. Para llegar a su trabajo se van 2, 3 horas en una micro o en un chimeco que deja el gobierno del Estado de México circular, aunque vaya la vida de ellos en juego. Digo, esto es un desorden. Nos podemos pasar los próximos 50 años quejándonos Yo espero todos. que no, ¿eh? ¿Y sabes qué Yo pasa? espero que Oye, no, llevamos porque- 191 quejándonos. Pero más que... Hoy, es lo, Desde hoy lo que- 1821, caray. hoy lo que se hace Lo es que, lo que denunciar. no implica de que, aunque sea la gente pobre y no tenga y se pase 3 horas en un chimeco, eso no les impide. ¿Dónde está el gobierno se- que les debe dar el servicio de limpia? se- Digo, no, no, ¿dónde no. está? No, Porque pero, es un servicio a ver, que debería dar el pero gobierno un poco municipal. volteándola un poquito. Tampoco es que porque son pobres se pasan 3 horas en un chimeco tienen derecho a no ser. Pues ¿sabes sí, qué? No, Sí, al sí es contrario, cierto. entre Lo siento ellos mucho, lo pero son. sí es cierto. Pero no, eso Para no te nosotros da el muy derecho cómodo de estar aquí en serlo. nuestro estudio, De ir a tirar tomando la- agua de las cosas botellita, ahí. muy elegantes. ¿Sabes qué? Cuando tú te friegues 6 horas en una combi o en un chimeco al día y todavía llegues y te digan, léele 20 minutos a tu hijo, pon la basura en tu No, lugar. eso no Uy, es- si van a no es- llegar no de es de- felices. no es de leerle 20 Lo que minutos a pasa es tu que hijo, nosotros, es ¿sabes? de- en la escuela, tenemos una visión ponerles- muy clase mediera de las grandes broncas Clase mediera. de los desposeídos de este país. Aquí hay una La cosa muy verdad, cierta que dice clase Francisco, mediera. Eduardo, es en la escuela, Reaccionaria. en la escuela es donde se debe empezar esa cultura. No les enseñan ni a leer, ni a escribir, ni a sumar. Digo, ¿para qué nos hacemos wax? El sistema educativo está fallido. Ahí están las No, pruebas entonces PISA. vámonos de este país, ya no, No, sirve no, nada. no, ¿Qué ¿sabes hacemos? qué? Es que yo estoy hablando de una realidad. Ahí están las pruebas PISA. El último No. que sabe que apague la luz. No, yo la pago. Yo seré el último que vaya a este país y voy a seguir repelando hasta que algún día nos hagan caso. A eso estamos Pero ¿sabes qué? trabajando, a eso. Yo creo que ahorita hemos caído, el que tiene que cooperar es el pueblo. Oye, el pueblo No, bastante no. coopera Tenemos- aguantando No. esta bola Yo- de cuates yo- que a veces yo no no- hace Pero no nada, podemos y de ser cuatas. también tirarnos al drama y decir, oye, esto está de la fregada. No, para perdóname, eso, es que sí es dramática la situación. Sí es dramática. Está dramaticísima. Ayer leía los datos de la ONU, 4% de la población está en No, no, hambre oye, y no te tires en al drama, ¿eh? desnutrición, pero es un 4% de la Oye, población. un 4% de Pero, ¿de 112 dónde millones, recae una- estás hablando de 4 millones de seres humanos. Pero estamos hablando En también desnutrición. de una gran responsabilidad de nosotros. Si nosotros como comunicadores nos sentamos a lamentarnos en vez de hacer lo que Oye, no pero es que mira, propio, es que siento que a veces le queremos quitar la responsabilidad al gobierno. No, es los al contrario. ciudadanos, Lo que pasa los es que ciudadanos tú le bastante quieres tienen recargar la sobreviviendo. y que todo El lo ciudadano resuelva a veces papá a Es duras una penas en este país corresponsabilidad. sobrevivir y es un éxito.
Por la eso. sociedad tiene que Pero tenemos cooperar, que sea rica, cooperar sea pobre, sea todos, mediana. nosotros. Digo, Sí, ¿cuándo hemos cooperado la sociedad? Nunca, pues ya es tiempo de empezar, ¿no? Pero ¿cómo cooperas si tu cooperación es diario, es ver cómo llevo comida a mi mesa? Yo insisto en Pero eso. no quedarnos El solo no tener en eso. comida para llevar a tu mesa Pero no no te No, da pero es somos que derecho. quienes deben dar el ejemplo Eduardo. es las autoridades, perdona. Desde luego. Eduardo, Las nosotros autoridades. elegimos a nuestras autoridades, nosotros ¿Sí las elegimos elegiste? pa- ¿Estás segura? Bueno, ¿Sí? pero nosotros somos en conjunto quienes hacemos. Oye, la opción sociedad. del menú que nos dan es llegar a un restaurante y te dicen cuál es el platillo que menos le disgusta, caray. Digo, porque Bueno. por eso podemos pedir bien. Eres terriblemente escéptico. No, de veras. Oye, nada. es que yo veo lo que nos está rodeando. Pero nosotros. La verdad, este país Todos lo vemos. es una desgracia lo que se ha Todos lo permitido que vemos. ocurra Y en este nosotros lo país. Y comunicamos. hacemos en este tipo de propuesta, de programa, ese análisis para exigir. Claro que hay Pero que también exigir. entender que la sociedad tiene una responsabilidad. Yo creo que la responsabilidad número uno de un ser humano es mantener a su familia, proteger a su familia. Pero no somos una tribu ya, No, pero es que Eduardo, ya mira, evolucionamos. No, sí somos como una tribu Es que todavía. al decir eso, Mira, ¿sabes qué? Los colocas en el bien, dice Ruiz Gili, que nosotros no tenemos por qué. No, Porque yo no digo apenas que no, pero nos- primero tienes que satisfacer tus necesidades Claro, fundamentales. eso paso uno y luego en un paso dos. sistema que no te permite ni hacerlo bien. Entonces, tengo que pensar cómo llevar comida a mi casa. Tengo que pensar cómo vestir a mis hijos. Ya, ahí sí le rezo a San Judas Tadeo que no proteja a los ladrones y me proteja a mí, porque la seguridad ya nadie me la garantiza. Y todavía después de esa gran larga lista de lo que tengo que hacer para mí, todavía me están diciendo que yo ayude a un gobierno que no me ayuda a mí. No, pero no es Perdóname, ayudar al gobierno, es el ayudar- gobierno es debería ayudar a la estar ayudarte misma a ti mismo, sociedad. No, yo, Eduardo. mira, es que Si me no ayudo hubiera a mí una mismo visión sobreviviendo. Si no hubiera paternalista, pañales, si no hubiera sobreviviendo. basura, si no hubiera todo lo que encontraron ahí, pues no se hubieran tapado las Y en rejillas, esa si no hubieran pobreza, desbordado A ver, el agua. ¿dónde está el bote de también basura para que no lo existe- tiraran? pero ¿Dónde existe está el una servicio de limpia que contrató el corresponsabilidad. presidente municipal Ese y lo tiró al lago? pasa. Ese pasa. Bueno, Recoge a la ver. basura y va y la vierte ahí. A ver, con ese Entonces el discurso, ciudadano Eduardo, cumplió echándolo al bote. con ese discurso, ¿Quién falló después? Eduardo, con Ahí ese, está, el del con ese discurso transporte. que tú traes se justifica todo. Porque No, dices, no se bueno, justifica su todo. primera justificación es llevar casa, comida, vestido y todo a su Perdóname, casa. cuando Entonces, está- con ese Mira, ya pueden está hacer todo súper porque no. demostrado Se me y hace cualquier muy- psicólogo que haya estudiado psicología 1 te va a decir que primero cumplo mis necesidades propias. Sí, pero y no ya a cuando costa llego a de lo estas que necesidades sea. de trascendencia y de solidaridad social, Escucha, es cuando, no es a cuando cambio de- no es ya a costa satisfice de todo. muchas de mis necesidades primarias y fundamentales. Se nos olvida que en este país mucha gente todavía está en el ciclo primitivo de lo más fundamental. Estamos hablando de 40% de gente que a veces no come 3 veces al día. Y muchas de esas gentes están en Chalco, no nos hagamos guajes. Oye, Nos no, quedan también- 2 minutos. Digo. Hagamos de este ejercicio, que Digo. ha sido intenso. Además, una conclusión en cada uno de nosotros. Natalia. Bueno, yo considero que sí existe una corresponsabilidad. Muchas veces nosotros asumimos muchas cosas de la gente que está en la calle. Yo creo que está en escuchar precisamente a la gente que está del otro lado, empezar a asumir un rol mucho más participativo, entender muchas veces que está en la gente y en una corresponsabilidad. Sin duda el gobierno tiene lo suyo, sin duda esa planta que se inauguró el 9 de marzo, pues tiene muchos cuestionamientos y esas promesas a futuro tienen que aterrizarse en una visión del presente, enfocada mucho más al ciudadano, que sin duda tiene que satisfacer sus necesidades próximas, desde luego, y esa necesidad próxima está en ahora, en la necesidad de ahora, en la visión del ciudadano. Francisco Garfias. Bueno, yo coincido, exijamos sí, pero también participemos, no tiremos la basura donde no hay que tirarla, porque después vienen los problemas que estamos viviendo. Hasta en la Ciudad no de fue no México. solamente en Chalco, en Viaducto tronó en la tubería, ¿cómo vimos esa parte del viaducto donde estaba todo inundado, quedaron coches bajo el lago? Es decir, hay cosas que están muy mal hechas, coincido con Eduardo, pero también nosotros tenemos que hacer algo, cooperar con un granito de arena y quizá no sea una utopía pensar que esto se puede solucionar, pero bueno, por lo menos en algo se va a ayudar si cada quien coloca su granito de arena y evitamos tirar la basura en donde no se debe para que después no tengamos la caca en nuestra casa. Y además empezar con los hijos.
educarlos a los hijos para que no tiren la fritura, el paquete de fritura o la que bolsa. te pongan botes de basura, te los ponen, No, se los roban. en los hogares, Digo, no, y me si ponen refiero- el bote, después se está cayendo la basura porque no pasó alguien a recogerla. ahora que se tiene que Digo, separar esto es- por orgánica e es dantesco. inorgánica, es doble la tarea. Y en eso también lo que dices de la Ciudad de México y lo del viaducto, es importantísimo recordar que una colilla, que abrir la puerta cuando va el tránsito atorado que siempre y tirar los Kleenex, etcétera. Bueno, y después de Chalco, que son aguas negras y como aquí se ha dicho con todas sus letras, vamos a las aguas del Pacífico, la perla del Pacífico, Acapulco y su tianguis turístico que durante 36 años, a la par mucho tiempo que lo que fue la reseña cinematográfica, tenían Acapulco en todo el mundo. Liz Taylor, Richard Burton, en fin, Henry Kissinger. Henry Kissinger, recién casado en la Tarzán. residencia Xel-Há. Pero hoy Acapulco se siente, y el gobernador lo dice, como que le quitan el tianguis turístico. Eduardo. Habemos aquí algunos, no alguna, que vivimos el Acapulco de los 60s y de los 70s. El principal destino turístico del mundo. Pero después empezaron las tranzas que dieron origen a Punta Diamante y al nuevo Acapulco, que fueron puras tranzas encabezadas por el entonces gobernador Ruiz Massieu, que en paz descanse, ¿no? Fueron puras tranzas. Entonces se descuidó Acapulco. Después cada presidente que llegó al país tenía su proyecto consentido y ninguno aparecía Acapulco porque ese fue el proyecto consentido del presidente Miguel Alemán. Entonces unos agarraron Cancún, otros Huatulco, otros Vallarta, etcétera, en fin. Los Cabos, bla, bla, bla. Acapulco es un tugurio. Y estoy hablando del viejo Acapulco, porque para mí el nuevo Acapulco no es Acapulco. El puerto, una de las bahías más bellas del mundo, indiscutiblemente. Los presidentes municipales y los gobernadores lo han dejado morir. ¿Por qué? Porque es pura corrupción. Es pura corrupción Acapulco. Me dicen que ahorita con el actual gobierno saben si es más corrupto que los perredistas. Todo depende cómo te haya ido en la fiesta, ¿no? Si el del PRI es más corrupto que los del PRD, etcétera, etcétera. Hoy Acapulco es un destino. Yo sigo yendo a Acapulco porque yo soy de esos mexicanos masoquistas que me voy a exponer al peligro, al mal servicio, a lo caro de a veces que te cobran las cosas, etcétera, etcétera. Pero yo crecí de chico, iba muy seguido a Acapulco, está en mi corazoncito Acapulco. Y creo que tú decías, Raúl, hace rato, 70 y tanto % de ocupación esta Semana Sí, Santa. así arrancó esta Los Semana mexicanos Mayor. en ese sentido somos a todo meter. Ahí vamos. Pero Acapulco, mientras el gobierno federal no lo agarre y le den fondos y le metan orden, Acapulco se va a morir y va a ser una tumba junto al nuevo Acapulco, que es otra tumba, pero más nueva. Más No hay elegante. futuro en Acapulco. Francisco. Bueno, yo sí, yo soy como de ese grupo de gentes que quieren mucho Acapulco como tú. ¿Estamos de acuerdo en mencionas. algo, Pancho? Sí. Y mañana voy a ir a Acapulco. Yo bien. voy mañana a Acapulco desafiando todo este rollo que leemos diario en las noticias que dice, ay caray, sí, voy con mis hijos y espero pasármela muy bien. Te la vas a pasar bien, seguro. Espero No, que sí. claro. Ahora, hay un factor aquí que no mencionaste que también ha sido muy importante, que es cómo ha penetrado el crimen organizado. Se están disputando dos bandas. Esa plaza, hay muertos, hay noticias sobre muertos decapitados. Empezamos el año, recuerden ustedes, Sí. con 20 y tantos muertos, 15 decapitados y las cabezas depositadas ahí. Es puerto de entrada de cocaína y metanfetaminas que vienen La de gente Asia. se pregunta qué pasa con Guerrero si no es tránsito fronterizo. La zona marihuanera de las más prósperas del mundo está en la Sierra de Guerrero. Pero también mucha cocaína de Colombia llega por ahí y llega muchos productos, Marítimo, claro. productos con las que arman en Michoacán las anfetaminas. Así es. Los precursores, claro. Ahí llegan. Y en todo esto también no hay que olvidar que el Tianguis de Acapulco ha cumplido un ciclo, porque el centro de convenciones, el Centro Internacional Acapulco, que inauguró Luis Echeverría en 1973, ya materialmente se está cayendo y sirve lo que se salva para programas de entretenimiento. Pero no es el tianguis que yo lo he cubierto muchísimos años, año con año, donde llegan efectivamente de todo el mundo los turisteros de ahora que tenemos cruceros o los que se llevan turismo nacional a los cruceros. Los que se hunden al Los el viaje paquetes. inaugural. Sí, hombre, cállate. Bueno, es un barco que se construyó en 71. Ya debería estar, lo debería haber hecho cachitos hace cuántos años. Mira, y Digo, el Titanic mexicano. señor empresario que le mete a eso por creer que le pasó, pero ya pasó. Es una carcacha Pero volviendo marítima. a esto, será una convocatoria para que concursen otros estados, otras playas. Está bien, claro que sí. Y esto hay que entenderlo Pero así. ahorita no,
Eduardo. ¿Por Yo qué? creo que ahorita, porque el puerto está en crisis muy- el pueblo. Oye, está pero que verdaderamente en compongan, caída libre. las razones de su crisis. Es muy cómodo ser el gobernador, el presidente municipal diciendo, bueno, por lo menos me salva el tianguis. Que se pongan a hacer otras cosas. No han hecho nada. Le van Tú a vas meter, Acapulco. le van a meter estoy una de acuerdo, cantidad es un importante abandono en La millones. costera Este es año un se basurero. Sí, estoy Si te quedas en totalmente- el viejo Acapulco no puedes dormir en la noche porque dejan que se pongan todos estos discos con la música a la playa y se reproduce la música por el mar. Digo, es un descuido total. Vamos porque amamos Acapulco. Y yo soy de La esos verdad, también, ¿eh? Pero el tema es que la seguridad, por ejemplo, los Spring Breakers, acabamos de leer, no sé si tú lo viste. Sí, David, no llegaron. Los Spring Breakers siempre han sido 93% un se desastre. cayeron. Bueno, ¿qué hizo el gobierno de Guerrero y qué hizo Acapulco para traerlos? Nada. Porque No, había hacen- avisos. hacen en una sus- serie de sus pa- prensa en sus donde todo lo que hay es- Había avisos en esos países de que era muy peligroso ir a Rubén Acapulco. Valdés me mandó un Twitter, vean lo que dice. un Por tuit. último. El centro de convenciones de Acapulco se lo dieron como centro de operación a la Marina. Perfecto, en plena franja turística. Gracias, Natalia. Muchas gracias, Raúl. Muchas Gracias, gracias, Francisco. Gracias, Muchas Eduardo. gracias a ustedes. Eduardo. Feliz Semana Santa, vayan a donde vayan, cuídense. Vámonos a Disfrútela. Acapulco. Y aquí nos vemos la próxima semana, el miércoles, en Canal 40. Le recuerdo que el día 23, en el Auditorio Nacional en la Explanada, done un libro para un niño. Para aprender hay que leer. Para enterarse hay muchas maneras. Gracias y muy buenas noches.